Bueno, seguimos con la segunda parte, con fisiopatología, con el grupo C, hoy 17 de junio. Bueno, ahora sí. Entonces, pasemos un rato la clase, ¿ya? Y les paso la última diapositiva, perdón, el último video para poder continuar y proseguir la clase y no nos perdamos. Entonces, como les decía, islotes de Langerhans. Ya vimos las células y la función que cumplen estas, las mismas. Entonces, los islotes de Langerhans son los cúmulos de células que producen hormonas y forman un conjunto en la parte endocrina. Tenemos las cuatro células. ¿Cuáles son estas cuatro células? Las células alfa, las células beta, las células delta y las células epsilon. Dentro de estas cuatro células, cada una desempeña una función importante. Cuando hablamos de las células alfa, tenemos que representan entre el 10 y el 20% del volumen del islote y se distribuyen en forma periférica, o sea, están a los lados. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que hacen? Sintetizan y liberan el glucagón, lo que ya vimos hace rato, y lo pasamos también cuando hablamos de la parte hepática y la parte del páncreas endógeno, que era la función del glucagón y de la insulina. La insulina, regular los glicemias de azúcar. La glucagón, aumentar los niveles de este mismo. Células beta. Las células beta son los que hacen que, bueno, son los que producen y liberan la insulina. A diferencia de las células delta, que es lo que hacen que producen, ¿qué es lo que producen? La somatostatina. Células epsilon producen polipéptido pancreático. Estas cuatro células son las células, como les decía, que forman parte y producen hormonas dentro de lo que es la parte endocrina. Vamos a hablar un poco de lo que es la biosíntesis y la secreción de insulina. Bien, vimos en las imágenes que vimos hace rato del video de YouTube, las células beta en un islote de Langerhans. Vemos acá que tiene el retículo endotelial plasmático, su mitocondria, el núcleo obviamente, ¿ya? Y el calcio endotelio. Aparato de Golgi, grano, pucha, todas estas cosas las veo y la verdad que en la parte de que cuando ustedes, inclusive yo, pasé la histología, se quedan, la verdad que se quedan y se quedan. Al menos cuando íbamos al microscopio y observamos, todo esto se queda, la verdad. Entonces, la insulina se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso. Se traslada al aparato de Golgi, donde se forman los gránulos beta. Aquí está, aparato de Golgi, y se forman los gránulos beta. Perfecto. La fusión de los gránulos con la membrana celular, ¿ya? Se me funciona con la membrana celular. Hay una liberación de insulina por lo que es el tema de la exocitosis. Atraviesa la membrana de la célula beta y la membrana del capilar y el endotelio fenestrado del capilar. Ingresa a la corriente sanguínea, acá. Ingresa a la corriente sanguínea ya. Biosíntesis de la insulina. El péptido señal guía la cadena polipéptica dentro de lo que es retículo endoplasmático rugoso y después se separa. Se forman enlaces de disulfuro y la molécula se envuelve.
El péptido C se separa en enzimas convertidoras en el gránulo secretor. Es lo que vemos toda esta imagen de acá. Desde cómo empieza el DNA cromosómico, el sitio de convulsión, la polisomía, la síntesis proteica, el retículo endoplasmático, lo que estábamos hablando aquí, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi y los granos de secreción, enzimas convertidoras, para que es lo que libera después la insulina. Receptor de insulina. La insulina se une a la subunidad alfa. ¿Ya? Aquí está la insulina, subunidad alfa. Autofosforilación de la subunidad beta. Subunidad beta, que son aquí están los receptores de insulina, perfecto. Fosforilación de enzimas que participan en el metabolismo intermediario de los CHO, lípidos y proteínas. Acá está. Lípidos y proteínas. Y los transportadores de glucosa se transforman en la membrana celular. Aquí está, transportadores de glucosa en la membrana celular. Aquí está la membrana celular. Y, como bien dijimos hace ratito, la fosforilación de enzimas. ¿Cuáles son las principales acciones de la insulina? Son rápidas, duran segundos, transporte aumentado de glucosa, aminoácidos y potasio. Dentro de las partes intermedias que duran minutos, ¿ya? Las acciones, perdón, intermedias que duran minutos, está la estimulación de la síntesis proteica, la inhibición de la degradación proteica, la activación de la glucógeno-sintitasa y enzimas de la glucólisis, inhibición de la fosforilasa y enzimas glucogénicas. Todas estas son funciones de la acción intermedia, la cual dura minutos. Para terminar, ¿en cuál acción? En las retardadas, que dura horas, donde hay un incremento del ARN para enzimas lipogénicas. ¿Cuál es el efecto de la insulina en los tejidos? En varios de estos. Vamos a hablar específicamente del tejido adiposo, del músculo y del hígado. Cuando hablamos del tejido adiposo, vamos a ver el incremento de la entrada de la glucosa. Aumenta la síntesis de ácido glucano o fosfato de glicerol. Aumenta el depósito de grasas como ser el tejido graso, que es la lipogénesis. Activa la lipoproteinlipasa. Inhibe la lipasa, sensible a hormonas, donde se inhibe la lipólisis. Y aumenta la captación de potasio. ¿Cuáles son los efectos de la insulina que ocurren en el músculo? En el músculo aumenta la entrada de la glucosa, aumenta la glucogénesis, aumenta la síntesis proteica, aumenta la captación de aminoácidos y disminuye el catabolismo proteico. Todo esto a nivel del músculo. ¿Y qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre cuando esta insulina se libera? ¿Dónde? En el hígado. Aumenta la glucogénesis, aumenta la lipogénesis y disminuye la citogénesis. ¿Cuáles son los efectos que tiene la insulina en lo que se refiere a los carbohidratos? Bueno, cuando hablamos de carbohidratos, en sí la insulina estimula la síntesis de glucosa en el glucógeno, que es lo que conocemos como glucogénesis. Cuando hablamos de enzimas, la glucosinasa, exocinasa, glucógeno sintetasa, son las enzimas que se dan. Promueve la glucólisis en los tejidos y genera energía entrando al ciclo del ácido cítrico. En las enzimas es la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa, ¿ya? Todo esto de acá. La glucogénesis, que hemos visto acá, que estimula la síntesis de la glucosa. Vemos aquí la glucosa. La fosforilasa, glucógeno sintetasa, lo que acabamos de hablar. La glucosinasa, exocinasa. Glucosa 6-fosfato, lo que vimos en el video. Glucosa 6-fosfatasa, la que ayuda a esto, la que haga la
glucólisis. Y todo esto termina en ciclo del ácido cítrico, que es la glucólisis. Efecto de la insulina sobre los lípidos. Estimula la lipogénesis, que aumenta la síntesis de ácidos grasos, aumenta la síntesis de fosfatasa de glicerol, y hay una esterilización de grasa y depósitos como triglicéridos. Y aquí lo que vemos. Síntesis de ácidos grasos, aquí está. Síntesis de fosfatasa de glicerol, aquí está. Esterilización de grasas y depósitos de ácido, esterificación de grasa y depósitos como triglicéridos, aquí está, grasa y depósitos de triglicéridos, perfecto. Estimula la lipoproteína lipasa, captada en ácido glicano como desde la periferia. Aquí está. Lipoproteína lipasa, esto, acá. Inhibe la lipólisis, que impide la degradación de dextroglucanos en ácido glicano. Efecto de la insulina sobre las proteínas. Aquí la insulina provoca la acumulación de proteínas al estimular la síntesis e inhibir su degradación en el hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. Aquí están los aminoácidos que atraviesan la membrana y vemos que los aminoácidos se van y se transforman en las proteínas, donde va degradación de proteínas y síntesis de las mismas. ¿Cuáles son los factores que afectan la secreción de insulina? Que afectan la secreción que se dé la insulina. Tenemos factores estimulantes y factores inhibidores. Dentro de los factores estimulantes tenemos la hiperglicemia, aminoácidos como ser la leucina y la arginina, antígenos glucanos de cadena larga, la gastrina, la secretina, la acetilcolina, la teofilina, la sulfonilurea, la GH y la ACTH. Dentro de los factores inhibidores, ¿cuáles tenemos? La somatostatina, la noradrenalina, la adrenalina y el propanolol. Estos son los factores que afectan la secreción de insulina. Otros factores que afectan la secreción, pero esta vez del glucagón. Dentro de los estimulantes tenemos la hipoglicemia, a diferencia de aquí que es la hiperglicemia. Comidas de alto contenido proteico, acetilcolina, la noradrenalina y la adrenalina. Aquí vemos que los inhibidores de insulina tenemos la noradrenalina y la adrenalina, pero aquí son estimulantes del glucagón. Dentro de los inhibidores del glucagón tenemos la somatostatina, la insulina y los ácidos grasos. Glucagón. Perdón, me salí. Espera un momentito, por favor. Ya. Glucagón. Es una hormona de gran peso molecular, 3.485 Dalton, secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans. Vimos ya los islotes de Langerhans, vimos las 4 que secreta. Los islotes de Langerhans encargadas de disminuir la glicemia y otras funciones opuestas a la insulina. O sea, así como está la insulina que controla, está el glucagón que van, ambas pelean en sí. ¿Por qué? Por ganar la batalla contra la glicemia. Y aquí tenemos la glucosa, 5, la insulina más el péptido y el péptido glucano más el glucagón. ¿Ven? Están entre la pelea siempre, la insulina con el glucagón. ¿Cuáles son los efectos del glucagón sobre los carbohidratos? El glucagón promueve la glucogenólisis, la degradación de glucógeno en glucosa.
Aquí está. Glucógeno en glucosa 6-fosfato. Glucógeno sintetasa y la fosforilasa. Es la glucogénesis. Este glucógeno hace que todo esto se transforme en glucosa 6-fosfato y en glucosa, lo que hace que atraviese la membrana y pueda pasar al torrente sanguíneo. ¿Y cuál es lo que hace el efecto del glucagón en las proteínas? Lo que estábamos viendo hace rato de la insulina, pero aquí es lo que ocurre la glucogénesis, que es la formación de glucosa a partir de ácido láctico y aminoácidos en el hígado. Aquí está, aminoácidos, urea, glucosa, glucogénesis, todo esto aminoácidos, degradación. Ureagénesis es la formación de urea a partir del amoníaco proveniente de la glucogénesis. Todo lo que estamos haciendo aquí de lo que es la glucogénesis, ya, es la formación de urea. Aquí está síntesis de urea y lo que se transforma en amoníaco. ¿Y todo esto para qué? Para atravesar la membrana como urea para aumentar sus niveles de la urea y aumentar los niveles de la glucosa. Efecto del glucagón sobre los lípidos. El glucagón estimula la lipólisis y la cetogénesis sobre el hígado. Aquí vemos que el ácido glicerofosfato, ¿ya? La glucosa para empezar, ácido glicerofosfato y acetil coenzima A. Van los triglicéridos, glicerol, ácidos grasos. ¿Y cómo es lo que promueve y atraviesa la membrana? Con los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos. ¿A qué nivel? En los lípidos. Otra de las hormonas que estábamos viendo y hablando es el polipéptido pancreático. Bueno, antes de pasar al polipéptido pancreático, vamos a hacer un nuevo stop para que, como les dije, no sea tan pesada la clase y pueda podérselas enviar por el WhatsApp.